Otro día de compras. Devolvimos un ventilador porque era demasiado ruidoso y ahora vamos a ver si vamos a poder encontrar otro ventilador. Acá me encuentro en Carrefour y este es el pasillo central que ustedes pueden ver. Qué grande que es. Acá venden un coche y acá está la entrada a Carrefour. Que dice, hola, hola. Y bueno, vamos a ver qué vamos a encontrar porque vinimos a devolver a un ventilador que por suerte aceptaron. Miren el vidrio acá. Hoy me olvidé de traer el micrófono inalámbrico. Miren el vidrio que hay, enorme vidriera. Eh, Vamos a ver cómo va a ser la compra de hoy. Los tengo al tanto, ¿eh? Así hicimos. Vamos a entrar en Carrefour. No me voy a sacar la gorra que hace calor. ¿Cómo me miró uno porque dijo, ¿quién será ese? Porque la Sí. sonrisa que hizo la... Ah, mira vos. Hola, buenos días. Buen día. ¿Quieres ver alguna zapatilla? No, no. Yo quiero ir a ver lo que más me gusta, los celulares. Ah, mira, acá hay las linternas. Las linternas. Las linternas. No, porque uno piensa, Ese de 12.000, gorda. Gorda, ese paquete. para una situación de emergencia, llegaron boxers. Y yo siempre filmándome con mi Motorola Moto E7 Power, que es mejor de filmarse uno con el Nokia H302, pero no le daré edición 8K. Bueno, voy a los celulares más. No sé si darles 4K o Full HD. Y no les puedo pedir a ustedes qué opinan, porque todavía tiene que salir este vídeo. Pero me digan, ¿es mejor editarlos en Full HD? Acá hay toda la cerveza. Ay, ya me hace mal el brazo. Toda cerveza, todo aperitivo. ¡Qué enorme cantidad! Santo cielo. Como nunca he visto tanta cantidad de cerveza, amargos. Miren, miren. Miren, miren qué cantidad de cerveza. Miren, acá. Miren, miren. Miren, miren, miren. Miren, miren. Acá. Qué cantidad. Acá. Gancha. Gancha. No quiero hacer con la cámara principal porque no quiero cortar el vídeo. Y como pueden ver, acá es todo cerveza, gancha, gancha en lata. No sé si es mejor el gancha en lata o... Acá me voy a filmar mientras... Es incómodo sin el palo selfie, pero hago como cintica, sin palo selfie. Es siempre hecho así. Acá todo alcohólicos. Y acá no puedo faltarme de filmarme con Johnny Walker. Él saluda y lo saludo también yo.
Después me haré un short tal vez, o tal vez no. Johnny Walker tiene necesidad de poca presentación. Johnny Walker. Habrán puesto la estatua para que gente como yo se haga un selfie. Mira si me iba a escapar la ocasión de filmarme con Johnny Walker. No tomó whisky, pero no importa. Haré un short de esa locura. Ahora vamos a ver que está... Mi reparto favorito. Y movieron un poco los celulares, hay menos. Auténticos como vos. Está bien. Hay opúsculos esta vez. El fotografía profesional 108 megapíxeles cámara IA. Nubia. Fotografía profesional. No lo sé. La batería de cuánto es. Porque 5000. La tiene también este Moto City Power. Y sí, son los dos opúsculos del mismo celular. No veo que tengan muchos más nuevos. De acá que tienen de nuevo Moto G24. Yo espero que bajen los impuestos a la telefonía móvil. Hay un Redmi Note 14 Pro. 700.000. ¿Qué batería tiene? Pero son todos del año pasado. Yo quiero uno nuevo del 2026. Uno nuevo del 2026. Hay un montonazo de celulares, también de poco. Entonces no se olviden, si me quieren hacer cambiar este Moto E7 Power de la Motorola, hagan en la chat de esta Premier una donación, super chat, sticker, mínimo 99 centavos de dólar, pero máximo puede ser lo que ustedes quieran. Y se abonen a mi canal, regalen abonamientos y compren super gracias. Y especifiquen, no sé, hay celulares de 50 dólares, 30 dólares, 100 dólares. Santen-chan, comprate este celular o esto otro. Escríbanlo acá abajo y donen el dinero. 50 dólares, 20 dólares. Así que yo me acerco a tener un buen celular. No sé, un Nubia Focus 2 Ultra, que no cuesta mucho. O un Motorola E15, que cuesta todavía mucho menos. Ustedes decidan. Después es lógico que si son muchas personas a donarme un celular, anche se es del 2025 o 2024, yo elegiré comprarme uno de más valor. Si 10 personas me donan 50 dólares, no voy a comprar 10 celulares de 50 dólares. Me compraré también un smartwatch. Claro. No conviene comprar celulares de poco. Acá es todo Nubia pusieron. Ah, no. Moto G, está el opúsculo de la Nubia, pero no, acá los Moto. Moto E15, Moto G05.
vino mucho económico y aunque si parece Moto G56, Moto G86 es el que quiero yo. La pantalla Moto G86, la pantalla POLED 1,5 más brillante del segmento, la cámara con IA más avanzada de la categoría Sony Litia 600 de 50 megapíxeles con OIS, incomparablemente ultra resistente, certificación militar. Y lo siento, se siente este Moto G86 de la Motorola, que es lindo, es más compacto y pesa más o menos como el Motorola Moto E7 Power, pero dado que no tiene bordes, parece un poquito de un milímetro o dos más corto, porque en vez acá dispositivo, el Moto E7 Power tiene bordes de 1 centímetro arriba y abajo del celular, o si lo tenés en horizontal como ahora, a los costados. Android 15 desempeño, memoria 8 GB y no 2, y 12 GB de RAM, 8 o 2, no sé si virtual 12. Almacenamiento 256 GB de memoria, 512 de memoria, entonces hay dos versiones. MediaTek Dimensity 7003, un montón de especificaciones. Batería 5200, probablemente dure más porque tiene sonido, 2 altavoces Dolby Atmos. Pero yo buscaba el Motorola Moto G86 Power porque tiene 6700 de batería. Por el momento todavía no entró, pero probablemente si entró ya el G86 5G va a entrar el G86 5G Power. Es muy lindo, me gusta el dibujo así. Ahora es el nuevo dibujo o design de todos los Motorola. Ahora, miren, este es mi Moto E7 Power. Miren los bordes que tiene. La tiramos a la papelera. Miren los bordes que tiene el Moto E7 Power de un lado y del otro. ¿Lo ven? No es lindo. No es lindo los bordes que tiene. No es un celular malo, pero voy a borrar de la papelera porque y tiene 57% de batería.
Tiene 57% de batería. Un momento, acá les hago ver si carga la página. Mi canal de YouTube, Santen Chan. Ah, no se ve. Porque no, se sale la publicidad. Acá, vamos a ver, no carga la página, pero este es mi canal de YouTube, Santen Chan. No carga, se ve que no puede cargar imágenes. Ah, no, ahora. Hay mis shorts, mis últimos shorts. Es mi canal de YouTube Santen Chan, visto con el Motorola. Acá la última Premier, que quieren anexionarse Groenlandia. Vayan a ver porque tienen subtítulos en español mis vídeos. Aparte los vídeos en que hablo español, y es muy lindo como celular, la experiencia es muy linda, no tiene bordes. Miren, mis vídeos en italiano tienen subtítulos en español, pista audio en inglés. ¿Ves? Santen Chan, busquen en YouTube. Hay muchos canales míos, este es el principal, que tengo 4,29k suscriptores, 4,3k vídeos. Ven el banner y mi imagen. Santen Chan, me busquen, así capaz me compre este celular. Ahora hacemos partir un vídeo. Oh, partió la publicidad. Este es mi vídeo. Ops, no se está tomando muy bien. Este es mi vídeo sobre la anexión, posible anexión de la Groenlandia de parte de Trump. Y abajo hay un vídeo aconsejado. Secessione en italiano, de otro youtuber, pero este es el mío. ¿Ven? Vayan a ver este vídeo sobre las pretensiones de Donald Trump sobre la Groenlandia, que está subtitulado en español. Hasta en esquimal lo subtitulé. Y acá, ¿qué otra cosa a ver? Porque ya vimos los celulares. Cada tanto en este celular se baja la cortina. Vamos a ver, porque no quiero hacer un vídeo muy largo. Veo que... Y no quiero, si lo hago todo de un tiraje, en vez de hacer varios segmentos, probablemente no tenga que editarlo. No quiero ponerlo en 4 o 8K. Porque la última vez estuve 12 horas editando el vídeo en 8K y realmente acá hay otro espacio grande de Carrefour y necesitaría comprar un televisor nuevo porque el LED TV de la cocina de mi madre se rompió. Por suerte que pudimos poner el cable de la televisión en otro enchufe, pero no vemos todos los canales. Entonces no necesito de un pantallazo, bastaría de 32 pulgadas. Y la verdad que hay muy lindos, pero necesito dinero. Entonces, si ustedes hacen una donación acá, super chat o sticker, o se abonan a mi canal, mínimo serían 99 centavos de dólar, pero ustedes pueden donar 1, 2, 10, 20, 50 dólares. Yo no pido
no pido una de estas pantallas titánicas, ¿eh? Porque está entre un mueble y la heladera. No me serviría poner esto, por ejemplo. Es muy grande. A menos que esto no lo ponga en la sala. Y bueno, si me dan mil dólares o incluso 1000 euros. Ah, miren cómo es alto el techo. Miren cómo es alto el techo. Y no obstante hay tomas de luz. Hay también luces, focos prendidos. A mí no me sirve un pantallazo porque, bueno, sí, yo podría comprarme uno de 1200 dólares, 900 dólares, entonces lo pondría en la sala como televisor principal. Después, ¿qué haría? El de mi madre en la cocina y el de la cocina, o sea que mi madre tiene uno en el cuarto que es Smart TV de la Nobles, y el de la cocina lo pondría en una salita. Pero miren cuánta TV que hay, cuántos lindos, y probablemente tienen todos el mismo defecto, el enchufe del cable, porque es esa la parte débil. Se tiró el cable y se rompió, se salió el enchufe. O sea, es increíble. No sé si estos son inalámbricos que toman del wifi. No, tienen el mismo sistema de enchufe más o menos. Increíble. La parte más débil del televisor es proprio el enchufe. Vamos a ver este que es lindo. No, porque están con una caja. Y muchos tienen demostración, por eso que no. Acá no. HDMI. Sí, es siempre ese pitito ahí que antena. Es siempre ese mecanismo, así que si se te rompe ahí sonaste. Tenés que hacer el arreglo de la placa. Por más que cueste 2000 euros o dólares, o sea, es siempre la misma cosa acá. El mismo mecanismo de 12 años atrás. Lástima, todos los televisores tienen ese defecto que se puede arrancar, romper. O no lo tienen para nada. En ese caso va todo a través de. Este no sé si le pusieron luces o son suyas. No sé. No, son suyas. Tiene un marco de luces. No sé qué es el televisor navideño. Díganme ustedes, ¿qué es el televisor navideño este? Qué raro. Nunca he visto un televisor con luces atrás. Pero nunca se acaba de ver las cosas. Hay televisores que son HDR10 Plus, 4K OLED, muy lindos. Pero a mí me sería suficiente con uno. Hay otro que tiene luces atrás. O sea, ¿a qué sirven las luces atrás? Para hacer luz a la pared. Para llamar la atención, no sé. Me hicieron hablar de algo. Philips. El Philips navideño. Voy a tomar un opúsculo de celular. Acá tengo Nubia. Auténticos como vos. Ah, gracias. Te halagan.
Acá tengo todos los Nubia, así para tener, voy a ver, y tengo también del Nubia, tomo el opúsculo. Y nada, solamente estos dos. Todos los Nubias y un Nubia en particular, el Focus Max o Pro 2. Acá hay los libros. Siempre Dan Brown publicando, Dan Brown, publicando libros sobre misterios, complot, secretos. Dicen que son novelas muy buenas, pero son novelas. Hay gente que se las toma en serio, como si fueran verdades. Pobres. Cada año escribe un libro de misterios. Siempre con los profesores de simbología que descubren misterios que están a la evidencia de todo. Siempre relaciones de por medio sentimentales. ¿Y qué decir de todos estos libros? Ustedes me digan si están leyendo, escríbanlo acá abajo o en la chat. Si están leyendo, ¿qué libros están leyendo? Acá soy Franco, pero no el español Francisco Franco. Soy Franco. O sea, es un tipo muy sincero. Es franco. Querrá decir eso el título, ¿no? Soy Franco. Acá niños infantiles, como mis chistes infantiles. Y bueno, yo quiero experimentar este nuevo formato. ¿Para qué darle 8K? Que yo he hecho un vídeo en Full HD. Bueno, lo había hecho con el Nokia Asha 302, que tiene 640 x 480 de resolución, por encima 4:3. Y lo había puesto en Full HD en vez que en un año que hacía todos en 4K, y tuvo más visualizaciones. Así que vamos a ver cómo me va el formato sin ni siquiera ponerle 60 frames. Si puedo hacer un único vídeo, no lo voy a editar. Cosas de cancillería, lápices. Acá siempre libros de autoayuda y de enriquecimiento. Sobre cómo volverse ricos. Pero en realidad quien se vuelve rico es quien hace libros sobre cómo volverse rico. Acá tenés siempre de cancillería, también para la escuela, crayones, que son cosas muy caras. Por ejemplo, estas fibras de la Bic, 16.500. No sé si me explico. Y tiene apenas 10. Y dice 1, 1, 1, una unidad para cada color, por las dudas. Si dice 10 se entiende que es una unidad para cada color. Entonces regresamos a los libros a ver. Money Mindfulness. Cómo generar, conservar y multiplicar tu dinero. Porque hay que tener, para este autor, una mentalidad de dinero. O sea, el dinero te viene si tenés la mentalidad justa, no si tenés dinero para invertir, porque el dinero no se hace con el dinero, según este autor, se hace
con la mentalidad justa. Yo quiero ser millonario y entonces no tengo la mentalidad justa porque no me viene el dinero. En vez, si tendría la mentalidad justa, me vendría el dinero en el bolsillo. Es este el razonamiento. ¿Ustedes están leyendo? Me lo escriban en los comentarios. Bueno, ahora yo he visto, sé que mi madre estará buscando un ventilador posiblemente de piso. No sé en dónde están. Así que la vamos a buscar. Y mientras tanto hay muchas cosas. Miren el pasillo central. El pasillo central que no le hice ver antes. ¿Lo miran el pasillo central? Como es amplio. Y miren acá lo que hay. Acá estamos casi al inicio. Pero miren cómo es profundo el pasillo central ahí. Y es doble, ¿eh? Ahora me pongo en el medio. En el medio, miren cómo es amplio este pasillo central. Más allá de los cachivaches grises que hay ahí, hay todavía mucho que filmar. Miren. Bueno, nosotros vamos ahí. Me tengo que apurar, no quiero hacer un vídeo de más de 1 hora. Y además tal vez mi madre está por elegir algo. Habíamos comprado un ventilador, pero era demasiado ruidoso porque era grande, industrial. Tenía, no sé, no sé si era ancho el cabezal, las aspas, o el diámetro o la circunferencia de 1 metro. A la primera posición levantaba un viento monstruoso. No está la muñeca jardinera. Ah, bien, funciona la recarga, por lo menos ahí si me sirve de emergencia. Sé en dónde venir, porque un señor estaba cargando su celular. Ah, acá encuentro a mi madre. Por fin. Bien, Ay, perdóname, digo, no sabía que era vos. Lástima que no estabas al lado mío para mostrarte una tostadora. Digo, bueno, la compro. Y mira, fíjate la gradación. Acá encontré la Guinness, sí, es pero 5 grados. 5. Y El precio no te lo dice de la Guinness. eh, No lo puedo encontrar. Tendrías que ir con la lata al, a la verificación. no, mira acá. No, no está. Bueno, ¿querés Entonces, ver la tijerita bueno. Tengo que ir de nuevo al fondo para allá. No, digo, viste el pro y el contra. Ahora que estoy acá, espera que veo el espumantito Norton. Sí, que sí. está. Total son apenas 33 minutos. 40. Estoy teniendo frío. Sí. Tengo que averiguar el precio de esta. Cosecha Norton, especial, Brut, Rosé. Es este el que me Sí, gustó. bien. Me gustó. Voy a preguntar de la lata. Vamos a preguntar. Vamos a ver en dónde puedo llevar. Vamos a ver si no se me descarga el celular. Así no le doy edición. Ah, aquí encontré.
Aquí encontré. Aquí encontré, pero no funciona. ¿Qué pasa? 3.950. Cerveza Guinness. 3.950. 3.950. ¿Por qué no dicen 4.000? Porque ya 3.950, ¿qué son 50? ¿Qué son 50 pesos? 1.950. Se toman por el pelo. Capaz eran también y centavos. 3.950. 3.950. 50. No, la cuenta me la van a dar. Lo van a poner en la cuenta. Ey, ma. 3.950. Y sí, ¿para qué ponen 3.950 si con 50 Es la más no cara. haces nada? 1, 2, 3. 6 había comprado. Sí, bueno, Y yo estas tomé son una para 7. averiguar. Bueno, para que no sea pago. Mira, hay solo 2 botellitas. A ver si hay Norton. Total es para nosotros, Parlo, ¿sabes por qué? Norton, Ey, ma, Rosé, hay otra. para nosotros es par, ¿sabes por qué? Tomamos siempre mitad cada uno, así que no es que te sobra una. Esa es para el vinito del verano. Bien. Acá todo Fernet. Fernet hasta ahí. O sea, es increíble. A ver, hasta ahí. Es una, dos, tres góndolas de Fernet arriba y abajo. El reparto de esos Los de la Fernet estarán muy contentos. Miren todos los Fernet. Desde el piso hasta arriba todo Fernet. Acá, acá, uno, dos, tres. Y después hay amargos. Hay amargos. Hay amargos, Campari. Siempre alcohol, un montón de alcohol. Un montón. Miren qué cosa. Miren. Qué cosa. Yo tengo que ver cuánto tengo de batería. 57. Cómo se va. Tuve que bajar el brillo porque me baja la batería. Pero Conejo Verde es un vino en lata. Si tomas mucho de este Conejo Verde, vin rosé, que no sé por qué un vin rosé se tiene que llamar Conejo Verde, te volverás un borracho verde. Ay, me hace mal la mano, ¿ve? Me vendrá una carpitis. Y ustedes, ¿qué no hacen su donación acá abajo? Vergüenza. Monelli. Tuve que bajar el brillo. Tengo ya 57% de batería. Te quería llevar algunas botellas. Sí, llevé. No, digo, si le doblabas encima a eso, te las llevabas puestas. Ah, sí, mira, para hacer unos tostaditos. Forse si scarica molto, perché sto filmando molto. Ehi? Ah, il 20. Ah. Sì, sì. Bien, bien. Pero mira, que fuimos a comprar un ventilador y de casualidad se arregló el viejo. ¿Quién lo habría dicho?
Y ahora yo le perdí la tapita a ese control remoto. No, acá hay tostadoras. No. Y la habrán vendido. Acá yo veo muchas tostadoras. Pero acá no. Era esta. Esta es linda. Esto es lindo. Mira lo que cuesta. Acá hay una parrilla eléctrica. Estamos viendo si comprar una tostadora o... Te diría que no es demasiado cara porque hay también de 59 y de 119 las tostadoras. Pero todo ahora es 100.000 pesos. ¿Eso qué es? Pero hay de, No, hay para de mí 119 tostadoras normales, hay de... No se habla otra cosa de 100.000. Cualquier cosita, 100.000. Ah, ¿te compraste un pantalón? Lo tengo que probar. Ah, bien, Me gusta. bien, bien. No sé si lo pruebo en casa y después lo traigo. No, no, si lo puedes probar acá, probarlo No acá. creo. Sí. Bueno, la llevo. Sí, porque te digo, la probamos y vamos a ver. Pero hay una tostadora de 119, no sé si de la misma marca. Pero una vez me costaba 100.000. Una vez, acá sabes que todo aumenta. El año O sea, pasado. todo, porque Esta es una olla eléctrica, mira, 50.000. la moneda de referencia baja, la moneda de referencia, por lo que es lógico. Sartén eléctrica. Es lógico que ¿Cómo todo... sartén? Sí, Sartén sí, eléctrica. para freír. Porque no va a gas, exacto, lo que sea. Pero no, ya Bueno, eso a no. mí me gustó la tostadora. Ah, esperemos que nos salte la luz. Comer unos sándwiches. Esperemos porque nosotros tenemos que nos salte la luz. Si no, tenemos... Nos quedamos choqueados. No, es así. Que salta la Tenemos luz. un circuito eléctrico que da asco. En la otra casa no sucedía. Sí, una freidora a aire. No hace. Eso sería interesante. Y acá todo esto llegó cafetera. Daniele se ha hecho el pollo frito, Eh, eso con huevo, harina, y lo ha hecho ahí en una freidora de aire. Igual, es esta, me parece. Mira, acá hay... Freidora de aire. Ah, sí, sí, pero no una... Para... Sí, no, eso es nada. Tú calculas que son unos 187 euros. Ah, ma, dicen que el 15 de enero bajan los impuestos sobre lo electrónico. Así que si querés comprar esa sandwichera después del 15, No, la quiero usar ahora. Ahora me voy a comprar unos sándwiches. Y esta tarde me los como. ah, me parece que de positivo tiene que de esa podés sacar la plancha para limpiarla. Mira cómo grita. Sí, sí. De esa podés... ¿Querés una cafetera esta express? Primero había visto esto, mira. 819 para hacer el café. ¿Ves esta? Sí, sí. Había visto esa un poco grande. Esta sí que es grande. Y no sé. Mira lo que cuesta. Sí, pero tiene todos los accesorios acá electrónicos. ¿Ves? 210.000. La Mira. tuya me parece que no, esta es más profesional. Esa la puedes poner en un bar pequeño.
Es más grande. ¿Sabes Y cuando más? se te rompe, Bueno, todo se rompe. no te digo. Peugeot, mira, una freidora de aire Peugeot. Sí, sí. ¿Habrá una Mercedes-Benz? Mercedes-Benz para freír. Bueno, estamos ya al delirio. Yo haciendo las compras. Estos vídeos se ven. Vamos a ver si estoy grabando, sí. Y se ven. Pero estoy sacando vídeos de... ¿Eh? ¿Qué cosa? No sé. No conozco. Acá hay toallas de la cocina. Para ustedes que piden mirarlo todo, yo les hago ver todo. Papel higiénico. ¿Saben para qué sirve? No, bueno, entonces no se lo estoy a explicar. Si no, quiere decir que son muchos años ya que no van de cuerpo. Por eso no se acuerdan a qué sirve el papel higiénico. Ahora vamos a ver si puedo cargar el celular un poco. Porque un señor se sentó en la recarga y no se levanta más. Acá tenían, pero sacaron. Yo digo, la vez que arreglan eso de la recarga del celular, te encontrás con que está ocupado. No, tengo todavía el 55%. Por suerte, porque la batería es de 5000. Es un celular de gama baja del 2021, el Motorola Moto City Power, y tiene un microprocesor muy económico y Android 10 Go Edition. Acá estas tienen la promo. Sí, sí, Son, saca la cuenta, 6 serían el 9, 15% de 9. descuento. Y estas son casi 10 y son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Debería de estar escrito. Triple, jamón crudo, cocido y... yo compré. Bien. Ahora, la tentación, yo quiero comer ahora. ¿Eh? Yo llevo siempre atrás, y me llevo esto y lo como enseguida. Los otros días... Sí, sí, porque te serví poco lo que quieras. Sí, sí. Con papel. Tenés de todo, sí, sí, bien. Cocinar con Las compras siempre son muy largas. Si nos queremos comer acá directamente. Sí. Yo le decía a él, nos sentamos en el banquito y comemos. Qué rico. Ay, por Dios, qué tentación. Sí, tengo un hambre. No, hijo, no, miralo con ella. 30% de descuento, ¿ves? Para los perritos le compro, mira. No entiendo el cartel. No entiendo el cartel. Vos no me ayudás. 787, queso por salud, Tremblay, 100 gramos. trozado por 100 gramos. ¿Y Te esto cuántos sacan el gramos? 30%. Te sacan el 30%. Porque le doy al chiquito, a los perritos. Queso por salud, estos son 335 gramos. Ah, entonces no son 100 gramos. No, cada 100 gramos, Bueno, déjalo, después vamos a la leche. precio por 100 gramos son 700 Te decía eso, el precio los 100 gramos, eso eran 200, 300 gramos y costaba por eso 2.000, 3.000 pesos. Desde el inicio
Me arruinó toda la compra. Vabbè. A ver lo que cuestan las manzanas que comen tus perros. A ver. La fruta, la verdura. Ah, Para darle a tus perritos que les gusta tanto. Muy cara. Yo no sé por qué la Muy cara. manzana cuesta así. eh, Porque viene de Chile. ¿qué es que no es caro? Decime vos. Son las bolitas cuando nosotros tenemos la tucumana Sí, que va para afuera. sí. Entonces, Tucumán todo más barato, señor. claro, mirá las bolitas asquerosas que venden de Chile. De Chile y Perú. Y estas son de Chile. Parecen de para que le venga un poco de jugo. Porque son todos los Sí, Tucumán. no, pero me encanta. Sí, dígame. Ah, Él sería de Tucumán. sí. Que- Mira, las manzanas, los chiquitos se van a tener que moderar, que por el momento no comen manzanas. Sí, pero el perro no es frutívoro. No, Le das tú las manzanas, sí, pero... pero ¿cómo le gusta? Ah, sí, que le gusta, exacto. Pero es todo azúcar. Que lo rebajan. Carísimas. A ver, voy a dar una vuelta por acá. Sí, sí. O sea, yo 15 minutos y máximo me quiero ir, ¿eh? Porque mira, después hay la fila en la caja. Sí, compramos 2 bananitas. Sí, pero hay que comerlas. No sé si tenemos en casa. Mira, uno se le encartó la Está la mosca. No, no sé si pica. Faltaría. Bueno, espero, porque dicen que van a bajar los impuestos, capaz que cambian los precios. Trajeron un modelo de celular, trajeron un modelo que es el que me gustaría a mí, pero no tiene la variante con la batería más gruesa, para que nos dure por lo menos un día y medio o dos. Sí. ¿Sabes por qué? No conviene con mucha batería porque te pesa mucho el celular después. ¿Sabes? Se vuelve monstruoso. Este, acá, Aumentaron el pan. adelante, Son de nada. flautitas. Este acá tiene 5000 de batería. El otro debería que entra tener 6007. Para mí hablas gritando. 6007. Y no para que me grabo. Y en vez, ya 25.000 es una atrocidad. No, no nos sirve 25.000. Bueno, voy a ver, me hago un paseo de nuevo, así camino. Y como siempre, cuando paso por acá, consumo este viejo chiste. Esto es un sello de la época soviética. Nikitos Khrushchev o Nikitos Nisakos. Ustedes comenten acá abajo. Comenten acá abajo, Nikitos Khrushchev, Pochoclo, o Nikitos Nisakos. Nikitos en el sacos. Muy bien, pasamos por el Fernet. Ay, qué cansado que estoy. Me cansa caminar mucho. Engordé
acá todos los aperitivos, Dr. Lemon, pero yo no tomo nada de este. Fuente de agua, aura viva, armonía para tu espacio. Las fuentes de agua Reiki. Y también armonía para los mosquitos que ponen los huevos y después nacen y te pican. Acá hay llantas. Llantas de varias marcas. Goodyear, Firestone. No sé si hay Michelin. Alguien me dijo, ese sello de llantas, dice, está en lo esotérico. Por eso le pusieron ese muñequito de goma. Ah, ¿y tú cómo lo sabes? Porque lo han dicho en Ghostbusters. O sea, imagínate vos, la gente, a qué nivel de intelecto está. A ver, sí. No, no lo hago. Siempre que venía acá, me ponía una llanta en el cuello, pero ahora están pesadas. O estoy yo más débil de año en año, pero estas son las llantas. No quiero ponerme la llanta en el cuello. Lo lamento, pero sí. Estoy cansado. Lo haré la próxima vez si hacen una donación de $20. Y acá vamos creando vídeo, porque va a salir en Premiere. Qué cosas armónicas que tú haces. Ah, por eso hay incienso. Perfume. Ah, cítrico. Lemon. ¿Cómo se siente que es? Lemon diplomatique. Qué lindo. Yo me tengo que acordar de levantar el brazo para que se vea mejor. Vamos a ver esto. Parece musgo. Diamond, Black Diamond. Parece musgo, pero a veces le ponen nombres que en realidad no corresponden. Strawberry. Frutilla. Nunca he visto un saumerio en la frutilla. Pero es rico, ¿eh? Rico. ¿Se acuerdan que el saumerio sirve a desodorar el ambiente? Linda muchacha. Probablemente hecha con la inteligencia artificial. Pero no tienen que respirar el humo. Y hagan cuidado a los incendios con el saumerio. Clean Energy. Eso no sé Clear Energy qué es, porque energía limpia. Pero no te dicen la fragancia. Energía limpia. ¿Qué es energía limpia? Hay un montón. Real Champa. Esto es propio de la India clásico. Champa. Es una flor de champa. También un árbol. Hacen también los yapa mala con la semilla de Nag Champa. Sí, estoy filmando porque a veces me filmo, o sea, no me filmo y estoy hablando. Ay, qué mal al brazo. Voy por el pasillo principal porque así se ve más. El misterio de los televisores que tienen LED colorados por detrás como si fueran televisores navideños. Bueno, tengo la suerte de haber decidido
eh, de no editar el vídeo. Así que es un único vídeo. La verdad que lo cargo de inmediato. Este es el Nubia Music, que está focalizado en la música. Pero Nubia Neo 2 5G. Yo espero de todas formas en diciembre. Este más o menos sería el celular de base. Después en la variante Power, que tiene la batería 6700 o 7000. Pero este me gusta. Vamos a ver cuánto cuesta este para ver cuánto costará. ¿Cuánto costará el Power? ¿Cuánto costará? El historial no lo guarda, porque bueno, si no guardaría cualquier cosa. Por ejemplo, lo que yo he buscado. A ver, Motorola tiene uno naranja, que es el G15 naranja, no. G24. Qué raro, en la vidriera acá falta. Sí, en la vidriera no tienen. Motorola, vamos a buscar Motorola, a ver. Ahora tengo que preguntar. Ya he hecho 1 hora y 3 minutos. Buenos días. Señor, ¿cómo le va? Yo quisiera saber cuánto cuesta el Motorola G86. No sé si tengo, a ver, ya le confieso. Ah, ya se acabó entonces. Porque es la primera vez que lo veo. Acá no. Espere que nos vamos a pegar por sistema. Y si tienen también el Power. Ya le confirmo. Sí, está. Bien, tiene que entrar el Power, pero 600.000 y pico. El Moto G86 simple. Así que ustedes saben si me van a donar $800 o 900. Me compro este, el Moto G86, sin esperar el Power. O espero el Power y le pongo la diferencia yo. Ahora vamos a $800 te digo. Bueno, me está bien. Porque así no espero el Power, que no se sabe, todavía no lo tienen en Carrefour. El Motorola Moto G86 Power tiene 6700 microamperios de batería.
pero es la única diferencia que tiene con el Motorola Moto G 86 5G, que tiene 5000 y pico de batería. Estaría una diferencia de 1200, 1300 microamperios, que no es poco. Si este celular tendría 1300 o 1700 microamperios más, ahora nos estaría rondando el 51%, sino el 71% o el 80%. Pero ya que, porque lo que chupa, lo que drena más batería es... tomamos otra calle para ver otras cosas. Lo que drena más la batería es el Wi-Fi, sobre todo si la señal es lenta. Si la señal es fuerte, todo papel higiénico, miren, papel higiénico, esta es la zona de los papeles higiénicos. Miren, no sé por qué cuánta cantidad y cuántos sellos distintos, me hace un mal el pulgar. Miren, papel higiénico, miren, papel higiénico, papel higiénico, papel higiénico, papel higiénico, papel higiénico, papel higiénico, papel higiénico por todos lados. Y miren qué pasillos grandes con papel higiénicos también en el medio, porque tienen que ser 1, 2, 3 pasillos en esta zona con papeles higiénicos. Papeles higiénicos, y por favor hagan sus donaciones. Miren, papeles higiénicos acá es una locura. Es una locura, papeles higiénicos, me voy a volver loco. Tengo hambre, quisiera volverme loco. Me da mareo ahora, que me mareé. Papel higiénico. Y hagan su donación, que me ayudarán muchísimo acá abajo. Mínimo 99 centavos de dólar, pero máximo cuanto vuestro corazón les dice. Y hago la premier en español porque hay gente que habla en español. Y si yo hablo en italiano, después no pone el doblaje audio en inglés. Ahora vamos a encontrar a mi madre, porque quiero saber en dónde está. Había la caja para jubilados. Y vamos a ver. Como me gusta ese Moto G86. Pero si no tienen la versión Power tendré que comprar ese, esperando que ustedes me hagan una donación, por lo menos contribuyan moralmente. Yo les creo contenido, si a ustedes les gusta esta premier, me dean 10 o 20 dólares. Capaz que me acerco a comprarlo. Además, si me hacen una donación, 5, 10, 20 dólares o lo que quieran, más también, miren qué pasillo largo. También miren qué pasillo largo. Yo haré un vídeo sobre un argumento que a ustedes les interesa. Me pidan, Santen-chan, habla de esta cosa y que a nosotros nos interesa, y yo les hago un vídeo sobre vuestro libro preferido, equipo de fútbol, tema del día, de actualidad. Ustedes me pregunten y yo les hago un vídeo. Acá hay los detergentes. Estamos en búsqueda, se los acuerdo de nuevo, de mi madre para saber. Acá se unta siempre la cámara selfie de 5 megapíxeles. Estoy filmando en Full HD y no le voy a dar edición al vídeo porque
porque veo que total solamente no es que aumenta la calidad del vídeo, se ensancha el vídeo, o sea, de algo sí, si le pongo 60 frames al segundo, pero ¿para qué? Ahora veo, si no me toma mucho tiempo, hago Full HD con 60 frames al segundo. High Definition. ¿Quién sabe? Oh, estoy delirando ya. Porque estoy cansado, tengo un hambre. ¿Y saben qué? Son las 14:23. No, 14:33. A ver si mi madre ya no. Hola. A ver si Carlos te va a dar algo. Sí. Acá te la góndola sin tac. No sé si habrá ahí en góndola, un lactada, eso sí. No debe haber, no hay ahí o acá, no. ¿Cómo va? Hola, Mauricio. Bien, ¿y tú? Bien, mira, acá Vino un celular, el Motorola Moto G86, Vino. que me gusta, pero me gustaría la versión Power porque tiene 6700 de batería. Pero tal vez se va a venir como vino este. Seguramente sí. La verdad. A mí me encanta este, compro una cantidad, los congelo, después lo calentás, pero no es este, no tiene semilla. ¿Este tiene semilla? Integral. Esta es rústica, No tiene semilla igual, ¿verdad? no tiene. No, yo compro la rústica integral con semillas. Parece que no. A mí me encanta venir en Carrefour, me filmo y todo, pero lo que no me gusta es cuando se hace esta hora que tengo un hambre. No la hicieron. Sí, se puso adelante de la máquina de los pozos, de los hechos, ya preparados. Sí, y una señora vino también, uy, está todo abierto acá. Digo, sí, para llevar lo que uno quiere. Dice, si uno quiere comer acá, En Miami había un italiano que ya era anciano, que o el padre o el abuelo habían puesto dos manzanas, una al lado de la otra, una de verdurería y una que era tipo Carrefour, pero una manzana enorme. Y adentro había un restaurante que tú dejabas el carrito afuera y comías acá no comida tiene. italiana. Claro, afuera tenés que Querés salir y tenés que Claro. hicar, no estás dentro. No, él estaba adentro, pero era bastante carito porque tenía agua mineral italiana, todo italiano. Pensaron hacer Lo que para pasa que la que- gente coma y ya vas a casa que comiste. Lo que pasa que hoy hay movimiento, hay días de semana en nadie. Ah, Va en invierno, no nadie qué va a hacer. Y si no nos hoy invitan me a comer tenté, en ¿viste? vuestra No mesa. lo compro nunca, ¿eh? Casi gris. No lo compro nunca. que Me aprovechar. tenté, sí. Cada muerte de pasta, como se dice en Italia, O de obispo acá. de Tandil, de Tandil. Eso es bueno. Y si como tenemos una pastillita que compré muy buena para eliminar las grasas del cuerpo. Entonces digo, bueno, una Ma también, de hecho, toda esta comida, los fiambres sirven para una emergencia. dos pepitas lo guardas ahí. Para una emergencia, estás a punto de viajar, no puedes hacer el almuerzo porque te haces las maletas, te das el gusto de un salamín, un sándwich de miga, una cerveza. ¿A vos te falta poquito para salir? Estoy, sí. Estaba buscando el nene por esto. Vos sabés que tengo que pasar ahí a la pinturería porque escuché en la radio que están haciendo descuentos en las pinturas ahora. Voy a ir a ver y El color que usted quería. el y eso. color lo busco y ¿Sabe la después cantidad te- más o menos? Después le digo la cantidad de videos. Las Yo le escribo a placas él. son de 4, de 5. La gata viene de 4, de 1, de 4, de 10 o de 20. Aquí me pasa mucho. Sí, sí, 4 y si falta tener. exacto, exacto. ¿Qué es la reja esa del balcón descubierto que vas a pintar? Eso todo adentro, pero primero hacemos la calle. ¿Vos vendrías después de las 3? ¿Cómo es tu horario? Yo, a ver, ¿Trabajás acá? no, tendría que ir los lunes. Yo los lunes trabajo. Ah, los lunes. Esto es italiano. La soya. Esta es la grana padana. Ahora el vencimiento es siempre 16-1, ¿eh? Mira, parmigiano. Sí, vencimiento 16-1. Ah, tenemos que comer lo que compré
cascata, Sí, sí. burrata. Sí, sí. Estos son boconchinos. 26, de 16, 16. Si fuera 26. Mira cuántos de estos trajeron. No, yo todavía tengo una de acabar. Total, acá venís 7, cada 26. semana. Ey, man. Sí, mira qué chiquitos. Estos son de París, Francia. Venís cada Compramos semana. uno, total, por los dinero, no sé cuánto cuesta. De 13.000, así, no sé. Voy a comprar grana. Queso brie, 13.000, 14.000. Esta. Ah, la música esta. Ah, che cansancio. 14:33. Hey, ma. Después, ¿querés comprar algo de ya hecho para comer o comemos lo que hiciste en casa? Te dije que tengo la comida hecha en Ah, casa. bien, bien. Ah, bueno, si te moves vengo con vos. Bueno, había dicho que iba a sentarme un poco. A ver si el señor ya se levantó porque se sientan en donde hay un enchufe y no se desenchufan más. Ellos y el celular. Quesos en la heladera. Pasamos de nuevo. Allí hay un montón de sodas. No sé si se ve. Capaz que le doy formato Full HD, Highest Resolution y 60 frames. Para que tenga una resolución tipo deporte. Acá hay vinos de un lado del otro. Vinos espumantes. Me parece que estuvimos acá antes. Vinos. Es difícil hacer un único vídeo. Ah, he encontrado la columnita acá. Vamos a ver. Ahora me cuelgo un poco para ver si pasa algo. Carga el celular. Ah, porque estará un poco descargado. Muy bien. Me descansé 10 minutos. Tuve que cortar el vídeo porque digo acá si pierdo la filmación va a ser terrible. Son las 15:03 y ahora tengo el 61% de carga. Tenía el 48%, así que es un 13% de carga más. Ahora desconecto porque acá se puede cargar de este punto y así puedo seguir grabando un montón. Que voy a tener que editar este vídeo junto al anterior de 1 hora y pico, 61%. Pero acá recargué en esta columnita que hay. No quiero utilizar para no fragmentar. Tengo 61% de carga. No quiero fragmentar el vídeo para que no sea más difícil editarlo. Acá todos cepillos de dientes. Yo tengo que ir del dentista para hacer la limpieza y hacer otro protector de dientes porque sufro de bruxismo. Acá
habían dentifrici, colutorios, jabones. Y ahora vamos en busca de mi madre. Bueno, sirvió, me descansé y cargué el celular, ¿qué más quiero? Del 48 al 63. La soja, o sea, el tofu, queso de soja, no lo compramos porque tengo ya uno y tiene el mismo vencimiento, el 16 de enero 2026. Entonces no conviene. Ustedes hagan su donación acá abajo. Así por lo menos me compro ese celular, el Motorola Moto G86 5G. No compraré el Power, tal vez. Vamos a ver si va a llegar. Tengo que arreglar el televisor de la cocina de mi madre. No sé si conviene comprar un Chromecast que se ven pocos o comprar un televisor nuevo. Porque hay televisores de 32 pulgadas acá en este Carrefour. Ojalá que yo podría patrocinar los productos Carrefour. Rollo de cocina, gordo. Ahora tengo el 63%, 61% de carga, 62%. Y puedo grabar un montonazo más. Como tengo el celular. Pero porque me cansé con el brazo derecho. Qué mal. Aquí la encontré, mi madre. Acá jabones. Me parece que ya pasamos de acá. Va a venir un videazo de 2 horas y pico. Pero no voy a querer, no quiero editarlo. Qué olores a perfumes, a jabones. No quiero editarlo en 24 horas. Así que mira, ahora pensé, dejamos las chiquitas en la sala, Sí. tenemos que hacer enseguida No porque leo se el desesperan. 17, 8, 26. Bueno, Dale, sí, vamos. vamos. Soy cansado. Mira, me senté 10 minutos y se cargó del 48% al 63%. Sí, puedo seguir filmando, pero aunque si podría filmar una hora más, quiero irme en casa ya. quería, bueno, no, al ajito. Estas son, tardé mucho porque no veo nada en la salsa. Aceites. El de canola todavía lo tengo que acabar. El otro, que hay una colita, hay que darle a los perros porque le hace bien. Tiene omega. En el seco, en vez de ponerle el extra virgen, le pones... Porque llamaban tanto que estaba el descuento, Ah, pero bueno, vamos. Voy a tomar el otro pasillo yo. Ahora YouTube tiene una novedad. YouTube. Que me está dando ediciones 4 y 8K a vídeos míos del 2012, no. Acá hay jabones, perchas. Está dando formato 4 y 8K porque los está reeditando a vídeos míos de 2013-2014. Así que vayan a ver vídeos míos de insectos, de abejas. Ahora tienen también de aves, tienen formato 4K como mínimo.
jabones, detergentes, cera para mueble, sobre todo cera para mueble. Ay, ay, me viene un calambre en la espalda, no quiero arrojar este celular porque no tengo otro por el momento. Ah, me contorsioné. Miren, miren qué pasillo, miren los detergentes. Y hagan su donación acá abajo mientras que yo sigo caminando, les hago ver el pasillo central. Este es otro pasillo que parece central. Ah, ya de estar grabando de 1 hora y 20, 1 hora y 30 me hace mal la espalda. Ahora la cosa linda será hacer la fila para pagar. Y mi madre está siempre 2 horas acá. Por eso ahora hay un montón de tachos, bolsas de basura, de residuos, del jardín, de todo. Y acá tachos. Cuando a uno lo tachan, lo ponen en tacho. Tachos, tachos, jabones, de nuevo. Estamos dando la vuelta. Yo no me tomé la clave del carro. No, y ya estoy re estresado. Ah, lo que yo quería ver, Andate delante de todo donde tengo que entrar y sentate. una camisa. No podés pasar. No la vi, está una camisa, no una polo, una camisa de mangas cortas con... Así, una canotera así. No, camisa con cuello, camisa, pero no creo que la tenga. Bueno, la próxima vez. La próxima vez la voy a buscar, ¿sabes? No creo que la tengan, esas son más de negocio que no... Vos sabés que te digo, Eh, me agacho y me hace mal la pierna de un Y a mí lado. me hacen mal las espaldas No, pero te quiero acompañar, ¿no? ¿No querés? Acá me sale 9.000 en las 12 de enero. Lo siento. Ropa, yo busco una camisa normal. No estaba pensando en que hay un templo luciferino de los Illuminati, no sé si en Perú o en Paraguay, de alguien que dice
que lo ha organizado tipo una logia masónica, pero no es un masón. Por lo menos no es su organización considerada masónica por los masones regulares y aceptados. Pero bueno, hay de todo. Hay de todo. Acá una camisa a mangas cortas. No, son todas mangas largas. Escocesas, mangas largas. Me gustaría escocesa pero manga corta, con el cuello, pero no, se ve que no hay. Hay todo remerita. Toda remerita. Ah, 24.000 esta de playa. $24.000. $26, por eso que nadie las compra, porque hay con manga larga hasta que cuesta menos, en vez que 24.000, 21.000, dependiendo del dibujo. Ropa, medias, acá todas medias, deportivas, boxers, medias. ¿Qué pasillo? Maletas, trolls, cartones, paquetes, confesiones, paquetes, cartones, paquetes, confesiones. Mira, otro que compró un ventilador. Ay, dame un segundito que ahí se desocupa la primera cajita y ya te doy, ¿sí? Que había un ensayo ahí, No sé lo que... degustación, pero no Sí. hay nadie para hacerte degustar. Porque te ponen propio... Ahora desde que cambió que íbamos allá, entrábamos, era una maravilla. Salías enseguida, acá es un espanto. Sí. Cambiaron y ya no funciona más. Es lento. Ella, la morocha, me dijo que enseguida me dice, pero Cuando vamos a casa, ¿está ya así o tenés que darle un golpe de olla a lo que... no, lo que está se habrá enfriado, pero ¿a dónde me meto? E to be or not to be, this is the question. Ser o no ser. Esta es la Le cuestión. quería preguntar a ella y se fue. ¿A dónde voy? Antes era más rápido para los ancianos. Cuando entrábamos por allá, no te escucha, continúa. No, antes era antes, ahora es ahora. Claro, cambiaron para peor. Como yo, la gente que le decía que quedará de Carrefour. Si se va a Carrefour, dice que quedará. Entró el nuevo celular, pero Era como te hacen esperar. Antes entrábamos, no esperábamos para nada. se ve que llegaron los celulares que vendían en Buenos Aires, porque es del 2025 este celular que vino, ¿eh? Tenía que venir en el 2025. Como para sentirte mal acá. Y sí,
Yo estoy sumamente cargada. Y te lo decía de hacer enseguida, porque acá la caja es domiciliaria. Pero mira, un minuto más, dos. Ni siquiera se le decís que me siento mal. Señora, ¿la molesta? Pasó un minuto, no pasó. ¿Por la caja 7? Sí, por la caja 7. Gracias. Ahí te digo de la 8 porque Todos dulces a los costados. Dulces, dulces. Sí, falta, ahí, ¿A dónde? al delante. ¿A dónde? Ahí delante, sí, te lo digo yo. Acá está 7. 7 te dijo, ¿no? Sí. Acá. Bueno, mira dónde me mandó. Espera que hay chocolate acá. Hola, ¿esta es la caja 7? sí. Bien, gracias. Qué locura. Entonces yo tengo que levantar el celular porque si no, no se ve, no se ve, no se ve en donde estoy, se ve el techo. Hagan su donación acá. Bueno. ¿Quién sabe si ya cuestan 30.000 pesos? 7.000. Le quiero comprar al chiquito de Daniel, pero... Y andás a ver si ya se lo compraste, porque se repiten muchas veces. Bueno, entonces me ¿Dónde voy. están los cubanitos? Estaban en el fondo. Los cubanitos. Los cubanitos. Yo la metí ahí, no. Buscaba los cubanitos. Cubanitos. De estos dulcecitos. Los cubanitos de esta parte de... No sé si quedaron, sí, puede que estén los de los chocolates, porque acá no. Ah, En la parte de donde están los chocolates. bien. Pasando las góndolas. Pasá la góndola de acá afuera. Ah, o sea, tengo que... Tienes que pasar por allá. Vas de largo, seguís de largo. Sí. ¿Viste dónde está dice Starbucks? Bueno, pasas una góndola más y ahí tenés todo lo que son chocolates. Ahí puedes conseguir los cubanitos. Bien, gracias. No, de nada. Hey, ma. Dice que está del otro lado de acá. Tengo que ir en donde dice Starbucks y están para los cubanitos. En el fondo, donde estábamos ahí a la casa, en la entrada, Bueno. ahí apenas toque.
Me perdone, ¿los cubanitos en dónde están? Cubanitos. Sí, esos cilindros tipo conito de helado con... Sergio, los cubanitos. Ah, En el de acá al lado. bien, muchas gracias. De nada. No los encuentro. Quería hacerles ver todo el externo, pero... No, no los encontré. No, entonces no hay. A ver. Ah, no, pero esos rellenos que vienen individualmente con chocolate adentro, nueces. ¿Cubanitos? Sí, sí. Estarán en la zona de caja entonces. Puede ser, sí, puede ser. Bueno, muchísimas No, gracias. de nada. Hasta luego. Acá pasamos de nuevo. A ver. ¡Ey, ma! No los encontré. Saumerio, había saumerio. Permiso. Gracias. Permiso. 12. Pasa que la 12 no anda. Tú usualmente los compras acá. Sí, pero vos no me entendiste dónde. ¿En dónde, ma? Ya pasó, ya está. Ya está. ¿Le diste el documento? Para que me den. Hasta la... Permiso.
Sí, ahí habían cubanitos pero vacíos. No, yo decía que eran como postrecitos envueltos, cíngulos acá, con chocolate adentro. Con... me quedo con... No, porque... Tomé 4 bombones. No lo hace más. Ah, bueno. Permiso. Permiso. ¡Ey, ma! Encontré esto. Esto también. Ahora vengo. Ahora miren el pasillo este externo de los locales, el pasillo central como es largo. Miren, ya estamos acercando a las 2 horas de vídeo. Tal vez hice 1 hora y 30, 1 hora y 40. Miren, miren, miren cómo... Y miren del otro lado, cómo es el techo de vidrio. Y nos vamos acercando a la salida. En el fondo, ahora hay un Mac. Yo no voy a filmar con la cámara principal porque lamentablemente no se puede dar vuelta mientras que se filma. Acá hay un pago fácil y un Western Union, que es en donde vengo a retirar el dinero que me regalan ustedes y que me da YouTube. Western Union. Western Union. Acá hay McDonald's, pusieron tantas maquinitas para jugar. Acá hay juegos para niños. Hay un McDonald's, como siempre. Un lío, una confusión bestial. Y ahora vamos a salir afuera. Acá hay un bar, restaurante, y acá salimos afuera. Salimos afuera, hay la rampa de acceso, y acá estamos afuera. Que ustedes miren, vamos a ver el brillo falta, esperemos. Sí, miren, miren, estamos afuera, dejamos Carrefour a nuestras espaldas. Esta es la entrada de costado, no es del fondo porque en el fondo hay las heladeras, pero es la entrada de costado. Ustedes pueden ver, así porque no me puedo ver en esta pantalla. Ustedes pueden ver que se largó el tráfico, el colectivo, como todos los edificios. Acá la rampa de acceso, acá el McDonald's, la otra rampa de acceso, acá enfrente a la salida,
o a la entrada, y ahora nosotros vamos de nuevo para adentro porque mi madre me espera, habrá terminado de comprar y yo la hago tribolar, todo para hacerle ver a ustedes. Acá hay una farmacia. La gente me mira como loco, pero es el oficio de ser youtuber. Yo con este vídeo atestigué un día de mi vida que regresaremos a casa para las 3, las 15, a comer tarde, que cuando se tiene la suerte de poder hacer las compras, el día de descuento, acá hay una salida y entrada del frente, no es la principal, y acá hay un negocio de mascotas. Y acá voy a pasar los sensores de 33 minutos y 23 de este nuevo tramo de vídeo que por suerte acá se pasa a los baños y al parqueo que está por debajo. Por suerte que nos cambiaron el ventilador que era demasiado grande. Yo subiré un short con ese ventilador. Si les puede interesar, comenten acá abajo si quieren ver en un short que hice ese ventilador industrial. Ah, está ahí mi madre. Ay, 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 qué cansancio a los pies. Hoy caminé como nunca. ¿Ya hiciste? Sí, está. ¿Es suyo? Ah, bien. Sí. Voy a tener que salir afuera. Tú espérame, no te muevas. Otro carrito. Tuvimos la suerte porque eran con él, hasta nos devolvieron en Carrefour la garantía extendida. Así que se imaginan, eran 50.000 pesos de garantía extendida. Unos $50. Porque el ventilador costaba 179, 180.000. Esto otro negocio no te lo hace, que te devuelva la garantía extendida. Estos vendiendo perfumes en la entrada, que no hacen entrar ni salir la gente. Tienen que ser de una perfumería o farmacia muy desesperados. Tomé un carrito, no sé, mi madre usualmente uno le alcanza. Tengo, no sé, se va para la derecha este carrito, se va para la derecha, qué lío. Acá tortas muy ricas. Acá, Tomás. Sí, sí, lo que es. Tenía el dinero del ventilador, me maté comprando. Sí, sí. 400
36.000. Calcula que compraste esa tosteadora porque si no tenías vuelto. Pone alguna otra cosa más. Mira que hay botellas, no puedes poner nada. No sé, hace vos. Yo me cansé. Mira lo que pesa esto. Impresionante. Mira las botellas. Ya. Y eso, No, ya. No sé por qué. Esta la había cerrado yo. se habrá abierto No sé, no se abre sola. porque se puede romper. Y, Saqué la garantía que está acá. sí, sí, Me la cobró aparte por la garantía. sí, sí. Y le extendiste la garantía. También a esa se le extendiste. ¿O no? Qué lindo que fue mejor así, mira. Porque yo no me lo esperaba que se arreglaba tu ventilador. Que vino bien que te dieron el dinero, porque tu ventilador se arregló. Este va hacia un lado. Tengo la cartera de ella. Acá todos los pasteles ricos que tienen, pero son todo azúcar. Finalmente se sale para ir a casa. Hagan su donación, te lo acuerdo siempre. Participen de la chat. La chat está solamente para inscritos al canal. Porque si no la gente... No, ¿qué haces? Porque ya llegué. ¿O te la habrán querido abrir? No. Yo echaba a cerrar. Sì. Churrasquera. ¿Por qué? Porque llegué. Acá probá a hacer, no digo un churrasco, un pollito, podés hacer. Me agarré mal de espalda que me había sacado con las compras, con el peso. Agarrar ese agua. Sí, sí. Toma. Teneme la llave. Anda a ponerlas, anda a sentarte. Acá nos dejaron un carrito. No puedo abrir la puerta con el carrito de otro. Todo lo que no es perecedero, estas irían detrás. No sé, va bien así. Me tengo este, para borracho. Ese loco. Madonna.
la carrocería, Ya. a esa chata. Vení, vení. ¿Cómo estará la compra del chocolate ahí todo derretido? Vabbè. Con el calor que hace, vista en el coche. Sì. ¿Qué haces? Aumento. Yo lo aumento y acá. No, no, eso disminuye. Mira que nubarrones negros. Mira cómo le dieron. Ah, pum. Un golpecito. Y puede ser que sí. Llovió esta mañana a las 5:30. Estábamos poniendo la olla. No lo vi, dice. Es medio achicado. Ahora hay que acomodar. No, no perecedero. Yo lo dejaría, acomodaría lo que va en la heladera. Todo, tengo una cantidad de queso. Ahora vamos a ver cómo se cortaron las chiquitas. Esta para lograr yo me meto lo mismo para ir acá con las compras me da la tentación de correr en Constitución, No, a ir no. a casa. Con el amarillo parate. Ahora tengo las multas. Sí, hay que ir. Esto te tenés que acomodar. Si no, aumentan. Allá tenés abierto. Sí. Si la apuntas a la ventanilla detiene el calor de afuera. Está cargado el coche. Tiene mucho Sí. peso. Yo te quería poner un papelito esta mañana en el desayuno diciendo es incompleto lo que me pones. Mañana me pones el día, miércoles no, pero no me pones la hora. Y yo no me hago en la cabeza a qué hora tengo que ir mañana. Digo mañana. ¿Pero cuándo? ¿A qué hora? A las 10 y a las 11. ¿Sabes para acomodar todo esto ahora? De la piscina, ¿qué haces? ¿Qué piscina? La única que tenemos. Ah, ¿y qué tengo que hacer? Tiene que venir el joven. Pero se vació Sí, se vació. Después hay algo que sacar con un balde. porque Ahora va a llover y es inútil que la vacío a cero para que le llueva adentro y se llene de ojalá nuevo. que- ¿Ves acá estaba antes la... Sí, sí. Y ahora hicieron todo nuevo. Sí, le sacaron el frente que era No sé, la indiecita. la Copetel. Ah, ahora están refraccionando todo, ¿no? Totalmente. Están con trabajos. No, que si llama Daniel por la piscina, si él llamaría, te dice algo, le decís, mamá mañana tiene que ir, mira se me tira encima, tiene que ir al oculista.
Sí, sí, claro. No sé si puede estar borracho, puede estar alcoholizado. Ni ¿Ves mira. cómo va zigzag? Ni saben Es manejar. un peligro. Hay mucha gente de Buenos Aires. Vienen histéricos. Y acá decían, hablaban en televisión, sí, la gente en Mar del Plata maneja malísimo. Y sí, ¿sabes por qué? Porque no hay nadie de nadie que te haga respetar, que vean el tráfico, nada, nadie. Ahora me tengo que posicionar porque yo tengo que entrar. ¿Y cómo hago? Acá. Ya. Porque se me tiran encima como este, por ejemplo. Porque esta gente que viene de afuera, esto está ocasionando casino, esta gente no sabe. ¿Ves esto? ¿Cómo lo dejaron? Ah, El Chachi conoce al dueño, que es ultra rico, sí, lo creo. el dueño de la Shell. Imagínate. Acá es todo oscuro, acá arriba. Pero no has dicho que va a llover. A veces es así tan oscuro y se va. Quizás a la nochecita. Solo que el aire refrescó. Sí, sí. Es lo que tiene de lindo esta ciudad. Ayer porque- fue la ciudad, que nadie lo habría pensado, más caliente de la Argentina. Más que Santa Fe, más que todo. 39 grados. A momentos